El archiduque y el restaurante italiano. Esperaba volver al templo después del almuerzo, pero como la fiebre seguía siendo muy fuerte al mediodía, Ferdinand decidió quedarse. Envió a sus asistentes de vuelta al templo sin él, y no fue hasta más tarde esa tarde que mi fiebre finalmente bajó. Supongo que eso debería ser suficiente, dijo Ferdinand. Me puso en su bestia alta, y volvimos al templo acompañados por Damuey y Brigitte que nos siguieron a ambos lados. Damuey, ¿encontraste una esposa? Pregunté ya que al final no lo vi durante el banquete de anoche. Frunció el ceño con tristeza y agitó la cabeza. Desafortunadamente no. Aunque he sido bendecido con la oportunidad de protegerla, Lady Rosemine, he sido degradado al rango de aprendiz de caballero. Sería difícil para alguien considerar casarse con Damuey mientras cumplía su castigo como un mero aprendiz, seguro, pero seguía siendo un caballero de la hija adoptiva del archiduque. En mi opinión, estaría bien que se comprometiera antes de que se le imponga el castigo. Damuey también parecía estar recibiendo más y más mana preciosa gracias a mi bendición, así que en lo que a mí respecta, cualquiera que decidiera casarse con él estaría recibiendo mucho. Bueno, siempre hay un próximo año que esperar, dije. Es difícil ser demasiado optimista, pero me esforzaré al máximo. ¿Cómo te han ido las cosas, Brigitte? Damuey preguntó casualmente. Observé a Brigitte tímidamente, ya sabiendo sus circunstancias. Bajó la mirada en el momento en que nuestros ojos se encontraron. Cancelé un compromiso anterior tras el fallecimiento de mi padre. No puedo imaginar que alguna vez habrá una segunda oportunidad para mí, dijo Brigitte, con una expresión tan dura que mi deseo de ayudarla de alguna manera se hizo aún más fuerte. Descendimos a la puerta del noble y volvimos a mis aposentos, donde Fran abrió la puerta en el momento justo y nos dio la bienvenida. Fran, ¿pero cómo? No enviamos noticias de nuestro regreso. Noté a las bestias altas descendiendo hacia la puerta de los nobles, dijo Fran con frialdad, como si fuera la cosa más natural del mundo. En realidad probablemente había estado mirando por la ventana todo el tiempo que nos estaba esperando. Realmente era un asistente modelo. Lo miré y se arrodilló para que pudiéramos hacer contacto visual. Lady Rosemine, parece que no se siente bien. ¿Crees que sí? Ferdinand me dio una poción, y mi fiebre ha bajado, así que... Mientras me tocaba la cara y las manos para comprobar mi temperatura, Ferdinand sacudió la cabeza. Confío más en la palabra de Fran que en la tuya. Fran, acuesta a Rosemine. No le dejes hacer nada más hoy. Como desees. Los dos resolvieron el asunto sin darme siquiera la oportunidad de hablar. A este ritmo me vería obligado a acostarme en contra de mi voluntad. Mientras Fran me recogía y se dirigía a mi habitación, le hice una pregunta. Fran, ¿podrías enviar un mensajero a la compañía Giberta? Fran sacudió la cabeza. Por favor, posponlo hasta mañana, dijo, usando la orden de Ferdinand como escudo. Era cierto que no me sentía particularmente bien, pero había cosas que tenía que hacer. Lo último que necesitaba era estar atrapado en la cama, sin poder hacer nada. Es muy importante. Sylvester ha decidido el día en que visitará el restaurante. Necesito hacerle saber. Puedes hacerlo mañana, respondió Fran, negándose a ceder ni un centímetro. Yo fruncí los labios. Muy bien, entonces. Sylvester y padre visitarán el templo de antemano, pero también te diré la fecha mañana. Los hombros de Fran se movieron. En el momento en que se enteró de que estaba involucrado personalmente, una mirada de preocupación apareció en su rostro. Dime, Fran, ¿puedes predecir el día exacto en que mi padre adoptivo, el archiduque, vendrá? Hacer los preparativos será bastante difícil si no se le avisa con suficiente antelación, ¿no? Entiendo. Enviaré un mensajero a la compañía Giberta, pero por favor, limítese a una carta. Una reunión sería demasiado. Dicho esto, ¿y Harem, cuándo va a venir? Pasado mañana. Ante esas palabras, Fran se apresuró a las habitaciones de la sumo obispa, con los ojos parpadeando rápidamente. No solo tendría que organizar la sala para evitar cualquier posible vergüenza, sino que también tenía que preparar té y comida apropiada para los gustos del archiduque. Y había una posibilidad de que lo que teníamos a mano no fuera de una calidad suficientemente alta.
Por favor, descanse tan pronto como haya escrito la carta, Lady Rosemine. Sí, lo sé. Habiendo asegurado el permiso de Fran, escribí apresuradamente una carta a Benno. Mencioné la fecha y la hora en que tendría lugar el almuerzo, cuántas personas asistirían y añadí algunas advertencias generales sobre el menú, y luego cerré pidiéndoles que enviaran a alguien mañana por la tarde para recoger la levadura natural. Siento preguntarte cuando acabas de volver del taller, pero ¿podría pedirte que entregues esto a la compañía Giberta? Como desees. Una vez que terminé mi carta, Mónica me cambió la ropa. Mientras me arrastraba a la cama, se aseguró de recordarme que no debía salir de la cama hasta la hora de la cena. Mónica, ¿cómo fue el festival en el orfanato? ¿Se divirtieron los niños? Yo pregunté. Sí. Este año Wima se unió a ellos en el lanzamiento de Tau. Los dones divinos fueron abundantes gracias a su petición de que los sacerdotes azules siguieran preparando comida, y hacer la sopa no fue tan difícil como el año pasado. Me quedé en la cama mientras Mónica me contaba lo que había pasado mientras no estaba, y antes de que me diera cuenta, Gil había vuelto de entregar el mensaje. Ya han terminado de prepararse. Benno dijo que estarán listos no importa cuándo vengas. Además, Leon vendrá mañana a buscar la levadura natural, dijo, sosteniendo una respuesta que Benno me había escrito. Abrí la carta, sintiéndome aliviada de que estuviera al tanto de las cosas como siempre. En su interior, describió que Freida y el maestro del gremio participarían en el almuerzo como colaboradores del establecimiento. Ambos sabían que Mine y Rosemine eran la misma persona, y quería que se lo dijera al archiduque con antelación. No me sentí mucho mejor cuando llegó el día siguiente, así que Fran me prohibió entrar en la sala del director o en la sala de libros. Después de alguna negociación, pude convencerlo de que no podría descansar sin libros para leer. Me trajo algunos de la sala de libros, lo que significaba que podía pasar todo el día leyendo en la cama. Fue un día muy satisfactorio y dichoso. Por la tarde Nicola vino a informarme de que Leon había venido a por la levadura natural. Mientras tanto, Fran entraba y salía de mi habitación, preparándose para la llegada de Sylvester y Karstedt. El plan era que Sylvester, Karstedt y sus guardias llegaran a la tercera campana el día del almuerzo, pero Sylvester estaba aparentemente tan entusiasmado que llegó mucho antes de la tercera campana. Había estado practicando mi aspiel con Rosina cuando Ferdinand vio al hombre de aspecto excitado, y tanto Ferdinand como yo le hicimos la misma mueca. Sylvester, por favor no vengas antes de lo prometido, dije. Rosemine es correcto. ¿Cuántas veces tengo que decirte que otras personas también tienen sus propias vidas? Está bien, está bien. ¿Pero cuál es el problema? Todavía vamos a ir al restaurante en el momento que acordamos, dijo Sylvester, ignorándonos casualmente. Karstedt le puso una mano cansada en la frente y le explicó que, a pesar de lo que pudiera parecer, había retenido a Sylvester todo el tiempo que pudo. Eckhart y Cornelius estaban parados detrás de ellos. Se había acordado que Eckhart vendría desde el principio, ya que Karstedt necesitaba un guardia mientras comía, pero Cornelius era menor de edad, y yo estaba bastante seguro de que no se habían hecho planes para que viniera. Cornelius, ¿te unirás a nosotros? Yo pregunté. Sí. Soy tu guardaespaldas también, después de todo. Se golpeó el pecho 2 veces y me dio una sonrisa confiada, pero tuve la sensación de que solo estaba aquí porque no quería quedarse fuera de algo que parecía divertido. Busqué la confirmación de Eckhart, quien explicó con una mirada burlona que, como los guardias comían en turnos alternos, Cornelius se había ofrecido como su compañero. Parecía que básicamente había forzado su camino para unirse. No tiene sentido enviarlo de vuelta ahora que está aquí. Dale la bienvenida también a los visitantes, Rosamine, es tu familia. Sylvester, ¿no eres tú y la familia del sumo sacerdote también? Pregunté mirando a Ferdinand con la esperanza de que se encargara él mismo de Sylvester. Me miró y con una mueca, notó que se encargaría de él una vez que la comida terminara. Mientras Fran preparaba el té, permití que Sylvester y mis hermanos investigaran mis aposentos mientras yo empezaba a escribir otra carta a Benno. Necesitaba decirle que traía más guardias de los que habíamos previsto. Parecía tan confiado en sus tiendas de comida que una sola persona extra probablemente no supondría un gran problema, pero saber algo así de antemano probablemente haría las cosas mucho más fáciles para él emocionalmente.
También grabé cómo se vestía la gente y le pedí que transmitiera esta información a Freida y al maestro del gremio. Sería mejor si todos se vistieran de manera similar. Me imagino que una sola persona con ropa diferente y que sobresalga los haría extremadamente incómodos. Drosina, por favor, da esta carta a los que vienen a buscarte. Entendido. Drosina estaría tocando el arspiel por nosotros durante la comida. Un carruaje de la compañía Giberta sería enviado por adelantado a la tercera campanada para que llegara al restaurante antes que nosotros. Hoy llevaba un vestido azul claro que compré a través de Venue para esta ocasión específica, y le quedaba increíble. Lady Rosemine, debo irme. Te veré pronto, dijo Rosina con una elegante sonrisa, antes de huir de la habitación de los archinobles antes de la tercera campanada. Nicola, que básicamente descendía en un pequeño pánico por nuestra visita del archiduque y el comandante de la Orden de Caballeros, la vio irse con envidia. Nicola, por favor, sirve galletas a todo el mundo. Puedes probarlas y elegir las más sabrosas. Sí, mi lady. Puedes contar conmigo. Divertida por el entusiasmo con el que Nicola corrió a la cocina para empezar a probar el sabor, me dirigí a Sylvester, que estaba disfrutando del té que Fran le había servido. A pesar de que fue justo antes del almuerzo, se llenó la cara con las galletas que Nicola le servía mientras deliraba sobre lo buenas que eran. Cornelio miraba con envidia frustrada, incapaz de comer mientras estaba de pie detrás de él como un guardia. Cuando sonó la cuarta campana, llegaron más carruajes de la compañía Giberta. Uno era para mí Ferdinand, Sylvester y Karstedt, otro para mis hermanos Damuel y Brigitte, y el último para los 3 asistentes de Fran y Ferdinand. Nuestro considerable tren de 3 vagones se dirigió hacia el restaurante. ¿Qué demonios le pasa a este carruaje?, exclamó Sylvester, con los ojos abiertos por la ira. Estaba claramente molesto de que los carruajes de los plebeyos temblaran, a diferencia de los del barrio noble. Así es como son los carruajes en la ciudad baja. Los del barrio noble usan herramientas mágicas, ¿recuerdas? Y los caminos allí son planos y rectos. Rosemine, ¿no puedes usar ese conocimiento tuyo para arreglar esto? Olvídate de los libros, estos carruajes son una farsa. Nunca había montado en un carruaje antes de venir aquí. No sé ni una sola cosa sobre lo que se podría hacer para arreglarlos. Nunca me interesó la estructura de los carruajes, ya que nunca había tenido planes de montar uno. Puede que haya leído un párrafo o dos sobre cómo se usó la suspensión para disminuir el impacto del temblor, pero no recordaba suficientes detalles para darle a Johan una orden concreta. Y huele tan mal como la última vez, comentó Sylvester, haciendo una mueca en su cara y sin duda recordando cuando había pasado por la ciudad baja para ir de caza. Dado que Karstedt y Ferdinand también tenían el ceño fruncido, me di cuenta de que pensaban lo mismo. Si tanto lo odias, ¿por qué no dedicas parte de tu presupuesto a mejorar el saneamiento en la ciudad baja? ¿Es realmente algo que se puede arreglar con dinero? Preguntó Karstedt, mirándome con gran interés. Había tanta anticipación en su voz que en realidad era algo doloroso. El odor desaparecería en su mayor parte, si pudiéramos construir un sistema de alcantarillado adecuado. Aunque no sé todo lo que eso implicaría. ¿Son los libros en serio lo único que conoces? Vaya, tu conocimiento es inútil a mitad del tiempo. Sylvester me gritó. Pero sus gritos no cambiaron al hecho de que mis intereses siempre se habían centrado en un único punto que prioricé por encima de todo, los libros. Podía pensar en otras cosas una vez que se ocupaban de ellas. ¿Por qué me molestaría en recordar detalles precisos sobre cosas que no necesito ni me importan? ¿Recuerdas todo lo que has aprendido, Sylvester? Yo pregunté. Le dejo ese trabajo a Ferdinand. ¿Por qué estás orgullosamente hinchando tu pecho? Eso no es algo de lo que estar orgulloso. Miré a Sylvester, sintiéndome exhausta antes de que llegáramos a nuestro destino. Sylvester, me gustaría informarte de antemano de quién se unirá a nosotros en la comida, dije, antes de explicar todo lo que Venue me había pedido en la carta. Mencioné primero a Freida y al maestro del gremio, añadiendo que me conocían desde antes de mi bautismo. H.M. Un comerciante que tiene un agudo olfato para los beneficios, ¿eh? Ya lo tengo. Decidiré cómo tratar con él una vez que lo vea. Llegamos al restaurante italiano a mitad de la sentencia de Sylvester.
Cerró la boca y puso la cara de archiduque que llevaba en público. Este era un restaurante bastante grande ya que estaba en el norte de la ciudad, pero era del mismo tamaño que los otros edificios de 6 pisos de alrededor. Desde fuera, era casi imposible decir que había sido modelada según la mansión de un noble. Los asistentes bajaron de su carruaje primero llevando nuestras cosas, luego los guardias bajaron del suyo. Una vez limpiado el exterior del restaurante y despejado de cualquier obstáculo para facilitar el paseo hasta la puerta principal, Carstead bajó del carruaje con Ferdinand, luego me ayudó a bajar, dejando a Sylvester el archiduque para que saliera el último. Los 3 carruajes alineados uno al lado del otro llamaban la atención de los transeúntes. Incluso aquellos que no sabían quiénes éramos podían decir a simple vista que éramos obscenamente ricos, y una galería insignificante cada vez más grande comenzó a formarse a una distancia razonable. Démonos prisa en entrar, Sylvester sugerí. La puerta se cerró detrás de nosotros al entrar, bloqueando la mayor parte del olor del exterior y liberándonos de los ojos intrigados del público. Dejé escapar un suspiro de alivio y me di la vuelta para ver a Benno, Mark, al maestro del gremio, Freida, y los camareros, todos arrodillados con los brazos cruzados frente a sus pechos. Hacía mucho tiempo que no veía a Freida, pero no podía mencionarlo porque ya no era Mine. Sintiéndome un poco sola, escuché a Benno dar un largo saludo como su representante. Somos los dueños y empleados del restaurante italiano. Que este encuentro casual, ordenado con los vibrantes rayos de verano de Leidenschaft, el dios del fuego, sea bendecido por los dioses. Que esta reunión sea bendecida. La última vez que visité el restaurante italiano, su decoración interior aún no estaba terminada. Ahora se veía completamente diferente, había marcos de ventanas y puertas ornamentadas, las paredes estaban adornadas con tapices. Se habían colocado alfombras y varias pinturas y jarrones llenos de flores servían para puntuar la ya opulenta atmósfera. El vestíbulo de la entrada estaba amueblado con bancos y sillas para que sirviera de sala de espera, y pude ver los adornos que Rosina y Fran habían elegido hace tiempo. Esta es la sala donde sus honorables guardias comerán. Como no se construyó pensando en los nobles, es de una calidad ligeramente inferior a la del comedor principal, pero les pido perdón por esto. Benno se refería a una simple habitación que tenía una mesa de gran tamaño y varias sillas. Aparentemente era un área de comida para los miembros del personal, pero también podía usarse como un espacio de espera extra mientras se despejaba la sala principal. Como no había sido diseñado para clientes reales, el hecho de que fuera demasiado simple para los guardias nobles no podía ser evitado. Este es el comedor. Impresionante. Se siente como uno que un med noble o ley noble podría tener. Es difícil de creer que esto esté en la parte baja de la ciudad, dijo Sylvester. Aprecio sus amables palabras, respondió Benno con un visible alivio en su rostro. El restaurante en el que había gastado tanto tiempo y dinero había recibido la aprobación directa del propio archiduque, así que pude entender su reacción. Tallados con esmero al revestimiento de la cintura corría a lo largo de la pared, junto a varios estantes decorados con platos y jarrones de aspecto costoso, además de un libro de ilustraciones que había hecho y la grulla de los deseos de origami, que le había dado a Benno hace mucho tiempo. Las mesas estaban pulidas con un brillo reluciente y tenían tantas servilletas y menús como personas sentadas. También había un jarrón de flores de temporada en medio de cada mesa, lo suficientemente corto como para no oscurecer la visión de los clientes sentados frente a frente. Incluso habían añadido una linda campanita para llamar al camarero. Di un gran asentimiento de satisfacción. Ahora, por favor, síganme. Una vez que miramos alrededor del restaurante a nuestro gusto, fuimos guiados a nuestra mesa. Eckhart se paró en la puerta que daba a la mesa, que Brigitte estaba al otro lado de la puerta afuera. Mientras tanto, Damuel y Cornelius se dirigieron a la sala lateral. Ahora presentaré a los que financiaron el establecimiento de este restaurante. La primera es Lady Rosamine, la hija adoptiva del archiduque. El menú que se sirve hoy en día consiste en gran parte en recetas proporcionadas por ella. El siguiente es Gustav, el maestro del gremio de comerciantes, y su nieta, Freida. Contribuyeron enormemente a la formación de nuestros camareros y cocineros. Benno presentó al archiduque a los que comerían con nosotros, y fue entonces cuando aprendí el nombre del maestro del gremio por primera vez, Gustav. ¿Ustedes dos,
Sylvester le disparó a Freida y al maestro del gremio una mirada penetrante, sabiendo que conocían mi pasado como Mine. El maestro del gremio siempre fue tan dominante y arrogante en mis recuerdos, pero aquí estaba prácticamente encogido mientras mantenía los brazos cruzados sobre su pecho. Gustav y Freida, he oído que ambos son personas sabias, que tienen narices afiladas para el beneficio y la habilidad para aprovechar las oportunidades que otros perderían. En ese caso, imagino que ambos ya saben qué hacer. ¿Tengo razón al pensar eso? Por supuesto. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarle, mi señor. Bien. Pronto mi hija comenzará una nueva e importante industria. Te pido que ayudes a sus esfuerzos. Sylvester les ordenó indirectamente que ayudaran a Benno sin arrastrar los pies, y parecía que el maestro del gremio tenía toda la intención de hacer eso. Era una persona codiciosa, pero ya me había salvado la vida antes. Fue un alivio saber que se quedaría de nuestro lado. Freida, sintiéndose más a gusto ahora que el archiduque ya no la miraba con puñales, hizo contacto visual conmigo. Ambas sonreímos y asentimos con la cabeza. Cuando creciera viviría en el barrio noble, así que quería asegurarme de que nos mantuviéramos en buenos términos. Mientras Benno hacía sus presentaciones, Fran estaba con los asistentes de Ferdinand preparando los cubiertos y platos que nosotros mismos habíamos traído. Los camareros se ocupaban de los platos de los demás, y vi a León entre ellos. La comida en sí fue traída en un carrito de servicio cubierto con ollas y grandes platos. Los asistentes y camareros empezaron a quitar los platos, cada uno preparándose para servir a sus respectivos jefes. Fran estaría sirviendo al archiduque hoy, mientras que Sam me serviría a mí. En cuanto al estatus, el archiduque necesitaba ser servido primero, pero era la primera vez que alguien trabajaba aquí, y nadie quería ser el que le sirviera inadecuadamente al archiduque estos platos únicos. Después de una breve discusión, se decidió que Fran era el más acostumbrado a mi cocina, y que por lo tanto debía servir al archiduque, mientras todos los demás observaban lo que hacía. Así que este es el menú de hoy, ¿eh? Sylvester cogió la tabla que se había puesto en la mesa delante de él, y la miró con gran interés. Pude ver una sonrisa formándose en su cara al ver la lista de varios platos que nunca había comido antes. León comenzó sirviendo pan esponjoso, tan recién horneado que aún estaba humeante. Su tentador aroma despertó mi hambre, haciéndome querer comer lo antes posible. Castet y Ferdinand miraron el pan con sorpresa, ya que no se parecía al pan al que estaban acostumbrados, mientras que Freida y el maestro del gremio lanzaron miradas en mi dirección. Fran suavemente puso un plato delante de Sylvester. Por un lado había una pila de ensalada de patatas hecha con mayonesa hecha a mano, y por otro lado estaba la ensalada de pájaros y verduras al vapor con un falso aderezo italiano en forma de media luna. Oh poderoso Rey y Reina de los cielos sin fin que nos honra con miles y miles de vidas para consumir, oh poderoso eterno cinco que gobierna el reino mortal, te ofrezco gracias y oraciones, y participo en la comida tan graciosamente proporcionada. Una vez que la comida de todos fue servida, todos ofrecimos oraciones. Una vez hecho esto, recogí mi tenedor. Los que invitaban a otros a una comida comían primero, en parte para demostrar que la comida no había sido envenenada. Sip. Sabroso. Me comí la comida y vi que Sylvester se estaba atrincherando de inmediato. Su amor por las cosas nuevas era evidente por cómo ignoró la ensalada de verduras y en su lugar fue directamente a la ensalada de patatas, que nunca había visto antes. Eso fue todo lo contrario a Ferdinand, que fue por la ensalada de aspecto familiar antes que nada. Observé cuidadosamente a Sylvester para ver cómo reaccionaría. Masticó por un momento, luego abrió los ojos conmocionados y me miró. «Rosemine, ¿qué es esto?» Nunca antes había probado algo así, dijo con sus ojos verde oscuro brillando de emoción. Aparentemente le gustaba la ensalada de papas. Se llama ensalada de papas. Se hierven las papas, se trituran, se ponen en otras verduras y se mezclan con mayonesa. ¿Se ajusta a tus gustos? Como dije, nunca he probado nada parecido antes, pero no está mal. Sí, no está nada mal. Parecía gustarle, lo que me recordó que los hermanos de Lutz estaban muy entusiasmados cuando les enseñé a hacer mayonesa. Dijeron que hacía que los vegetales amargos, anteriormente desagradables, supieran realmente bien. Por cierto, nunca había hecho mayonesa por mi cuenta desde que me convertí en Mine,
Mezclar los ingredientes requería mucha fuerza, y como no había batidoras eléctricas ni nada, no tuve más remedio que pedir ayuda. Karstedt, viendo a Sylvester ignorar la ensalada de verduras para centrarse en la ensalada de papas, probó la ensalada de papas él mismo. Masticó un poco y luego asintió con la cabeza. Su sabor es ciertamente único, pero no de mala manera. Solo una vez que vio las reacciones de ambos, Ferdinand le dio un pequeño mordisco. Su expresión apenas cambió, pero dado que luego se puso aún más en la boca, pude ver que estaba satisfecho con su sabor. Benno había estado observando a los tres archinobles para ver cómo reaccionaban tan estrechamente como yo, y al ver su aprobación, relajó un poco sus hombros y comenzó a comer de su propio plato. Él, Freida y el maestro del gremio habían comido los platos de práctica hechos por los cocineros, así que mientras disfrutaban de la comida, ninguno de ellos parecía sorprendido en lo más mínimo mientras comían. Sylvester, le dije cuando lo vi llegar a buscar más ensalada de papas, por favor, prueba la otra ensalada. Ni siquiera había tocado el pájaro al vapor todavía. Con una pequeña mueca nacida del odio a las verduras, Sylvester clavó un tenedor en su ensalada. Masticó un poco fuerte, luego parpadeó sorprendido y tomó otra cucharada. Rosemine, esta ensalada es antinaturalmente buena. ¿Qué clase de salsa le pusiste? Le puse aderezo de hierbas. Está hecho de aceite vegetal, sal, cítricos y algunas hierbas comestibles, pero el sabor cambia dependiendo de con qué lo hagas. En este mundo era una práctica estándar cocinar salsas, y la mayoría de ellas se hacían con jugo de carne. Incluso pusieron una salsa similar a la salsa en las verduras. Sabía bien a su manera, pero a menudo provocaba que las verduras se volvieran grasosas, lo que no me gustaba demasiado. ¿Qué son los trozos blancos encima de las verduras? Parece carne de ave, pero es suave y sabe un poco diferente. Carne de ave, tienes razón. Llevó tiempo extra prepararlo, pero el sabor valió la pena, ¿no está de acuerdo? Incluso Sylvester con su desagrado por las verduras terminó la ensalada entera, y luego intentó pedirle a Fran unos segundos. Sylvester, si te llenas de ensalada ahora, no podrás comer nada de la otra comida que hemos preparado, dije. NGH. Buen punto. Tomé una porción de pan esponjoso y arranqué un pedazo del tamaño de un bocado, indicando que otros podrían hacer lo mismo si quisieran. Todavía estaba caliente y el dulce aroma del pan recién horneado se elevó en el aire en el momento en que lo separé. Me metí la pieza en la boca, disfrutando de la cálida dulzura y la suave sensación en la boca. Sabe como el horneado de Hugo. Aunque usaban la misma receta, el pan de Hugo siempre salía ligeramente diferente al de ella gracias a su mayor nivel de precisión y habilidad. Una sonrisa se extendió por mi cara mientras disfrutaba del sabor familiar, en cuyo momento noté que Freida agarraba con entusiasmo un trozo ella misma. Parecía que había estado esperando cuidadosamente que yo probara un poco primero. En el momento en que Freida tocó el pan aún caliente, me miró sorprendida. No esperaba que fuera tan suave, y lo apretó en su mano unas cuantas veces como confirmando que no se equivocaba. Luego arrancó un pedazo y se lo comió. Sus ojos se abrieron de par en par, y puso una mano sobre su boca mientras masticaba. Los destellos de sus ojos marrones se hicieron cada vez más brillantes, y pude ver fácilmente que estaba calculando el potencial de ganancias en su cabeza. Lady Rosemine nunca antes había comido un pan tan suave, o que supiera tan naturalmente dulce por sí mismo. Me gustaría mucho servirlo aquí. Como era de esperar, aprovechó la oportunidad. Esperaba tanto, ya que ni siquiera le había enseñado a Hugo a hacer la levadura natural, sino que le daba la levadura que yo misma había hecho. Ahora bien, ¿cómo debería rechazarla? Pensé solo para que Sylvester sonriera e interviniera antes de que pudiera decir algo. Freida, ¿verdad? Lo siento, pero eso no va a pasar. Este pan es una receta secreta que voy a usar para sorprender a los nobles en el invierno, dijo, antes de mirarme con brillantes ojos verdes. Tenía la intención de usar el pan esponjoso para fortalecer mi posición en la sociedad noble, por lo que no tuve ningún desacuerdo al respecto. Sylvester es correcto. Permití a los chefs hacer este pan ya que Sylvester y mi padre estaban de visita, pero solo se revelará al mundo cuando llegue el invierno. Entiendo. Es una pena, dijo Freida con una sonrisa antes de dar otro mordisco. Por lo que entendí, la Is era su única chef, y me imagino que quería que ella también probara.
Ciertamente sabe bien, pero... Tarstedt, que estaba a la mitad de su tercer panecillo, frunció el ceño pensando. El hecho de que el pan sea tan blando lo hace un poco insatisfactorio. Creo que podría seguir comiendo esto para siempre y aún así nunca me sentiría lleno. La masticación era un factor importante para sentirse lleno y satisfecho. Hice una nota mental de que a Tarstedt le gustaba el pan duro. Asegurarme de que tuviera tanto pan esponjoso como fuera necesario para satisfacerlo probablemente sería un gran golpe para mi cartera. Y esto es consomé sopa. Una gran olla de sopa fue llevada a la habitación en otro carruaje, y un aroma que llamó la atención de todos inmediatamente llenó la habitación. La sopa de color ámbar claro que había dentro no tenía vegetales ni nada mezclado, y se había cocinado lo suficiente para que el umami se condensara. Nada en toda esta región sabría como esto, ya que aquí era completamente normal que la gente hirviera las verduras y luego tirara el caldo. Huele bien, pero no tiene nada, dijo Sylvester con una mirada confusa después de ver a Franz servirle la sopa. En el mundo culinario aquí, todos entendían la sopa como un montón de vegetales que se hervía hasta que se cocinaba demasiado. La sopa que carecía de ingredientes visibles simplemente no existía. El sabor se hace más evidente cuando no hay nada en él. Creo que te sorprenderá lo sabroso que es, dije, acercando mi cara a mi tazón para poder disfrutar del olor. Tenía un aroma espeso que me hacía la boca agua. Sumergí mi cuchara en la sopa de ámbar que había sido delicadamente colada una y otra vez, y el apetitoso olor se hizo aún más fuerte a medida que se extendían pequeñas ondas a lo largo de su superficie. Luego me metí la cuchara en la boca, pasando el consomé por la lengua para disfrutar del sabor del umami denso. El sabor espeso y profundo tenía un sabor sorprendentemente refrescante, y no pude evitar suspirar de asombro. Hugo obviamente había trabajado duro en ello. Tal vez fue porque Hugo tenía mucha más experiencia, pero honestamente, esto era varias veces mejor que el consomé que ella había hecho. Yo seré quien juzgue eso, dijo Sylvester, poniéndose una cucharada de sopa en la boca. Sus ojos se abrieron de golpe y luego comenzó a brillar con deleite mientras comía inmediatamente un poco más. En su tercera cucharada, movió la sopa en su boca mientras parpadeaba confundido. ¿Qué sabor es este? Tiene toques de carne, vegetales y todo tipo de cosas en él. Es una sopa hecha completamente de umami denso. Puedes usarlo para añadir sabor a otras comidas también. Ferdinand se apretó la frente, una mirada de puro desconcierto en su cara mientras comía el consomé. Uno pensaría que una expresión como esa sería una señal de que lo odiaba, pero la velocidad con la que comía sugería otra cosa. Ferdinand, pareces confundido por algo. ¿No se ajusta a tu paladar? No encuentro esta sopa bastante preciosa, dijo. Mientras yo estaba sentada allí confundido sobre por qué Ferdinand alabaría la comida por su apariencia en lugar de su sabor, se limpió la boca con una servilleta y explicó. De hecho, es realmente hermoso. Se puede decir con un solo sorbo lo profundo que es el sabor y cuántos ingredientes se usaron para formarlo, ¿no? Cada uno tiene su propio y delicioso sabor, pero aquí se han fusionado y condensado en uno. Y aún así, no hay nada en la sopa misma. Es tan claro que se puede ver hasta el fondo. La sopa tiene una belleza que ha sido refinada a la perfección. Todavía me resultaba un poco difícil entender lo que quería decir, y definitivamente no esperaba que hablara de ello tan extensamente. Parecía seguro asumir que realmente le gustaba la sopa de consomé. El próximo plato está preparado, anunció un camarero, empujando otro carrito. En él había otro plato principal, 2 macarrones gratinados. Había sido horneado en pequeños cuencos de porcelana, que ahora se colocaban en platos de madera con asas para facilitar su sujeción. Estos tazones marrones están extremadamente calientes, así que tenga cuidado de no tocarlos bajo ninguna circunstancia. Por favor, sostén las partes de madera cuando comas. Todo el mundo podía ver de un solo vistazo que el gratinado acababa de salir del horno. El vapor salía de la salsa blanca aún burbujeante y el queso encima se movía. El aroma proveniente del vapor blanco que llevaba el olor crujiente del queso cocido era irresistible. Como a este mundo le faltaban macarrones, me decidí a hacer pasta farfala hecha a mano. Complementaba bien la salsa blanca, y nadie tendría que preocuparse de que la salsa hirviendo se enganchara en el interior y se quemara la lengua. Fue perfecto. Rosemine, ¿es esto queso horneado?
Es algo similar. Ten cuidado de no quemarte la lengua mientras comes. Había varias recetas nobles comunes que implicaban poner queso en las aves o en las verduras antes de hornearlas, y yo había comido salsa de carne antes, pero nada aquí sabía a salsa blanca. Tal vez no existía todavía, o tal vez por casualidad nunca lo había probado. Envolví un poco de queso caliente alrededor de un pedazo de zarfada, lo soplé y luego lo puse en mi boca. Fuertes sentimientos de alegría me bañaron en el momento en que tocó mi paladar. Como los ingredientes aquí eran algo diferentes, el plato resultante tenía un sabor distinto al que yo estaba acostumbrado, pero esta era una receta que mi madre terrestre había usado para hacer en mis días como orano. Drocemine. Sylvester dio un solo mordisco antes de mirarme con los ojos entrecerrados. ¿Cómo se parece esto al queso horneado? No sabe nada a lo que estoy acostumbrado. Bueno, es queso y fue horneado en un horno, así que creo que es justo decir que son similares. Todo lo demás es completamente nuevo para mí. ¿Qué es esta cosa blanca y caída, por ejemplo? Me gusta. Había elegido hacer un menú de recetas que se asemejaba a lo que se podría esperar encontrar en un menú para niños en un restaurante familiar específicamente para la visita de Sylvester, y parecía que esta decisión había sido un éxito rotundo. No pude evitar reírme un poco al ver los ojos verdes de Sylvester mientras recogía la salsa blanca. Esto es salsa blanca. Se hace con mantequilla, leche y harina con sal al gusto. Como pensaba, la salsa blanca no existía aquí. Castet dio un mordisco de gratinado antes de bajar el tenedor. Miré para verle mirándome fijamente con una expresión seria en su cara. No le debe haber gustado. Cuando vivías conmigo probé muchos de esos extraños dulces que hiciste hacer a tu chef, pero nunca hiciste nada como esto fuera de la ceremonia de bautizo. ¿Tus chefs también hicieron esta comida, Drocemine? Sylvester levantó la cabeza con un repite en el momento en que oyó a Castet decir dulces extraños, pero yo lo ignoré y le respondí a Castet. Mi madre no es tan descuidada como para confiar la cocina a un chef que acaba de llegar. Mi chef se ganó su confianza haciendo dulces, y solo recientemente hemos empezado a intercambiar recetas. Aún pasará algún tiempo antes de que permita a mi chef hacer comidas reales. Entiendo. Algún día, H.M. Elvira priorizó conseguir recetas de dulces para sus fiestas de té. Por lo que recuerdo, no había intercambiado más que unas cuantas recetas normales con ella, y ella me había dicho que su principal tarea era hacer dulces durante la ceremonia de bautismo. Fue una pena que terminara desmayándome antes de poder comer algo. En ese momento Cornelius entró en la habitación con una sonrisa satisfecha, habiendo terminado de comer primero. Estoy aquí para relevarte de tus obligaciones, le dijo a Eckhart. A los guardias se les ordenó comer rápido ya que comían por turnos, pero según entendí, se les servía lo mismo que a nosotros. Y a juzgar por la forma en que Cornelius se daba palmaditas en el estómago, se había saciado. Eckhart, que solo había podido ver comer a todos los demás, salió caminando de la habitación, su expresión plana no vaciló ni un segundo. Damuel y Brigitte probablemente estaban cambiando de lugar fuera de la puerta. Un carrito fue empujado a la habitación justo cuando Eckhart se fue. Era el segundo plato de la comida y el primero con carne. Preparé esto pensando que te gustaría tener algunos platos de carne y Sylvester. Se llama guiso de filete de hamburguesa, dije. Estaba seguro de que le gustaría y como era de esperar, sus ojos brillaban. En realidad hacer un filete de hamburguesa aquí no fue fácil ya que picar la carne era mucho trabajo, y comprar carne molida a toda prisa como en mis días como orano no era una opción. Pero Hugo y Todd habían trabajado duro por mi bien, usaron cuchillos para cortar la carne como locos hasta que estuviera adecuadamente picada, envolvieron el queso dentro de ella para que fluyera al ser cortada. A continuación, pelaron la piel de una verdura amarilla parecida al tomate, llamada pomme, que fue cortada y cocinada en una sopa de consomé antes de sumergir la hamburguesa a la parrilla en la sopa para guisarla más. Freida y yo ya estábamos llenas, así que nuestros filetes de hamburguesa solo eran la mitad de grandes que los de los demás. Cuando mi tenedor atravesó el pequeño y redondo trozo de carne de mi plato, salieron jugos claros, seguidos de un espeso queso amarillo un momento después. Algo está saliendo. Sylvester gritó. Eso es queso, respondí, sacando mi cuchillo para mostrar el queso pegajoso que se estira con él.
Corté un trozo de carne del tamaño de un bocado, asegurándome de cubrirlo con salsa de queso, y luego lo puse en mi boca. Demasiado bueno. Nada podría superar a la salsa de pomme hecha con consomé de alta calidad. Sylvester debió estar muy impaciente, porque se lanzó a su propio filete de hamburguesa en cuanto le di un mordisco, cortando rápidamente un trozo y metiéndoselo en la boca. Sus ojos se abrieron de par en par y asintió con fuerza. «Oh. Esto sabe muy bien. Esto es lo que más me gusta de todo lo que he intentado hasta ahora». Sabía que podía contar con que me gustara así Sylvester. Me alegro de que se adapte también a tus gustos. Halstead y Ferdinand comían en silencio, el primero cortaba su filete en grandes trozos que masticaba ansiosamente, mientras que el segundo lo cortaba suavemente en pequeños trozos que consumía con gracia. Pero a pesar de sus diferentes enfoques, la carne desaparecía de ambos platos con la misma rapidez. ¿Cómo está, Ferdinand? Usaste la sopa de antes para hacer esta salsa, ¿no? El sabor es excelente. Profundo incluso. Pensar que también podría usarse de esta manera. A Ferdinand parecía gustarle mucho el consomé, y una vez más comenzó a ensalzar elocuentemente sus virtudes. Cierto. Es muy hermoso. Nom. El filete de hamburguesa es tan bueno. Después de abrirse paso por los platos principales, Sylvester se inclinó hacia atrás con una expresión de felicidad en su rostro. Pero las cosas no habían terminado todavía había un curso más. Ya estaba lleno, pero tenía un segundo estómago cuando se trataba del postre. Puedo hacerlo. Puedo seguir adelante. Mientras los asistentes dejaban los platos y se movían afanosamente para preparar el té, Leon entró empujando un carrito y anunció el postre del día. En la parte superior del carrito había pastelitos, que se habían cortado en cuadrados de 5 centímetros de ancho y estaban decorados con fruta de temporada. Crema blanca pura se apilaba encima de cada uno con un brillante surco rojo que coronaba el centro, era la misma imagen de una tarta de fresa. Había sido extremadamente difícil de hacer. Manejar el calor del horno no era fácil, así que había tomado mucho tiempo para llegar a un punto en el que nuestros intentos pudieran ser descritos como un éxito. Dicho esto, cuando finalmente sucedió, definitivamente fue sabroso. A juzgar por cómo se cortaron los trozos que Leon había sacado, podía adivinar que los lados se habían puesto demasiado duros para comer. Probablemente solo habían sacado las partes comestibles.